Renzo, estamos en comunicación con Renzo Toranza, referente también barrial, integrante del barrio de Pie en la ciudad de Olavarría, que han publicado un artículo que no ha cambiado mucho todavía. Están haciendo, acordate que yo anuncié que desde Barrios de Pie se va a estar haciendo control en los distintos supermercados con respecto a los precios. Pero los precios, dice el comunicado, siguen aumentando y la inflación obviamente tampoco se está deteniendo. ¿Es así, Renzo? Buenos días. Buenos días, Ezequiel, y a todos los presentes. Lamentablemente sigue sucediendo esto. Y esto no tendría que suceder. ¿Qué tiene que pasar, Renzo? Buen día, José Luis te habla. Para que esto no pase más. Para que esto no pase más, porque ya venimos de precios cuidados, de precios máximos, de todo lo que sea, todo lo que se dice, mucho marketing, pero en la realidad supera las expectativas, me parece. Muy bien lo dijiste, José Luis. Nosotros los parámetros que tomamos para decir que los precios siguen aumentando es el informe que presentó el ISEPSI. El ISEPSI, para quien no conoce, es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que entre sus bases de acción tiene como objetivo articular vínculos entre los movimientos populares y las organizaciones sociales. Nosotros, como movimiento político Libres del Sur y el movimiento social Barrios de Pie, somos consultados y hemos sido consultados a lo largo y ancho del país. Esta respuesta entre las nuestras y otras organizaciones ha reflejado que ya en enero tuvimos una inflación del 4,5% en alimentos, o sea, todo lo que es la canasta básica. Unos días después de que el ISEPSI dijo eso, el INDEC reconoció que hubo una inflación del 4%. El problema de esto es que si se sigue manteniendo a lo largo del año, vamos a volver a cerrar una inflación de no inferior al 40%. Esto que vos me decías acerca de del marketing y de las cosas que se dicen y luego no se hacen. El 20 de marzo del año pasado, el presidente Fernández retrotrajo los precios al 6 de marzo, es decir, a previa a la pandemia. Sí. Se fijaron los precios a lo que estaba en ese momento y además se prohibió subirlos, y quienes aumentaran los precios de los alimentos iban a ser penados con las restricciones de las leyes que demanda y todo el decreto. No pasó absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque se reconoció la inflación del año pasado entre el 40 y el 50% de los precios de la canasta básica. Uh-huh. Hay un aumento de casi el 70% de las verduras y el mismo porcentaje de aumento en las carnes. Entonces, si vos pusiste una restricción a los alimentos, vas a poner penas legales para quien no los cumpla. Sacás supuestamente personas a que controlen los precios. ¿Por qué los precios aumentaron? El país se paró, muchas actividades económicas y laborales frenaron. Entonces, ¿por qué se siguió permitiendo que los alimentos aumenten? Y esto hablando un desencadenante de esto que le da el pie a los supermercadistas y a los demás para aumentar los precios, es el aumento de los combustibles. El año pasado se registra un aumento de combustible entre el 35 y el 40%, dependiendo de la ciudad. Entonces, si a vos ya te sube el combustible por demanda, todo el resto de la cadena te sube, porque los alimentos hay que transportarlos, por todo. Sí, ¿y cuánto del promedio? O sea, ¿hay como algún acercamiento a los datos que ha publicado el INDEC con respecto a la inflación? Son variables. Por ejemplo, este mes, entre el ISEPSI y el INDEC, el ISEPSI reconoció por los precios que les demandan las organizaciones un 4,5% de inflación y el INDEC reconoció un 4%. El ISEPSI nos muestra que hubo una inflación por lo menos del 50% y el gobierno nacional, según el INDEC, confirmó entre un 30 y un 35% la inflación del año pasado. Entonces, varía demasiado, ¿no? Pero esto obviamente que tiene que ver con la información oficial y lo que uno quiere mostrar y lo que pasa verdaderamente en las góndolas desde los almacenes a los grandes supermercados. Renzo, si anduvieron por los supermercados, te quiero preguntar con respecto al tema de la carne. Sí. Esto que implementó el gobierno hace días atrás, ¿cómo lo vieron eso? Mirá, por un lado, parecía que iba a estar bien.
hasta que muchos empezamos a ver las imágenes que circulaban en las redes sociales y luego en medios de comunicación, y veíamos con bronca e impotencia, porque te vendían directamente un trozo de grasa con 2 pizcas de carnes. Eso es una tomada de pelo, eso es, para las clases populares, es es sentir una inimportancia por parte del Estado, porque no controló esos cortes. Hay una imagen que es la más elocuente que me recuerdo ahora, que era específicamente un corte de grasa con 2 pizcas de carnes, y venía de Supermercados La Anónima. Supermercados La Anónima, quien le pertenece al ex jefe de gabinete de la gestión saliente, Peña. Marcos Peña. Exacto. Es decir, que se nos siguen riendo en la cara, que el Estado, aún conociendo esa imagen, no hemos conocido si al final hubo penalización a ese supermercado, como a otras grandes cadenas que han hecho lo mismo con los cortes de las carnes. Vas a buscar el corte y es una vergüenza. Entonces te dicen 2.50, 3.50, una tira de asado, pero cuando la ves es una tira de grasa con 2 pizcas de carne. Eso es una tomada de pelo. Lamentable, Renzo. Bueno, Ezequiel, yo de mi parte no tengo más preguntas. Renzo, muchísimas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad que nos brindan de poder transmitir esto. Para nosotros, como organización política, pero trabajando en lo social siempre desde el territorio, nos apena que otras organizaciones que estén en el mismo trabajo que nosotros no estén evidenciando esto que verdaderamente está pasando. Nosotros tenemos que ver este contexto que se nos aproxima y donde el coronavirus sigue avanzando, y se habla de una nueva restricción, como pasó el año pasado, a partir de este abril, si esa cepa europea llega a Argentina. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si tuvimos un cierre de muchas actividades económicas, principalmente aquellas que se enmarcan dentro del plan informal, ¿qué nos queda para este año? Si el año pasado los precios aumentaron, ¿qué nos queda para este año? Porque nosotros podemos destacar una política pública de Estado como fue el IFE el año pasado, pero el IFE llegó tarde. El IFE también hubo marketing. El IFE se dijo en abril que se iba a empezar a cobrar y se empezó a cobrar en julio. Se terminó de cobrar en noviembre, pero en vez de ser 5 meses, cobraron 3. Entonces no solamente se comieron los 3 meses anteriores a la publicación de esa política pública, sino que en plena vigencia se comieron 2 IFEs. Entonces en vez de haber sido 10, fueron 3. Entonces fue más marketing que lo que verdaderamente querían que la gente pudiera salir a comer. Por eso los comedores han sufrido una gran demanda de gente yendo a buscar un plato de comida o yendo otros días a pedir un paquete de fideos, un paquete de azúcar, porque no han tenido el acompañamiento que quizás creían que iban a tener, porque el Estado decía que lo iban a tener. Sí, claro, no dio tranquilidad, pero bueno, también se está hablando del IFE para este año nuevamente. Sí, se vuelve a hablar. El tema es, bueno, ¿cuándo se implementa? Claro. ¿Cómo se implementa? Porque nosotros recordamos cuando el año pasado se implementó el IFE, se habló en abril, el primer pago se hizo en julio, pero luego de 2 meses corrieron la fecha de cobro. Entonces lo pusieron, en vez para principio de mes, para fines de mes. Claro. Y después lo volvieron a correr de vuelta. Por eso se comieron 2 IFEs. Y si ves que se empezó a cobrar el primero en julio y el último se cobró en noviembre, en realidad se pagaron 3. Y después, ¿qué hicieron en diciembre? Cortaron todos los IFE, todos los ATP, porque muchas provincias habían estado ya en fase 4. Entonces podían salir a trabajar. Como si eso fuera un boom de que el trabajo llegó para todos, principalmente para aquellas personas que trabajan en el plano informal. Porque, otra cosa, el año pasado también se prohibieron los despidos. Sin embargo, los despidos sucedieron. Entonces, ya tenías personas en el plano informal, trabajando en negro por día. A la vez se le sumaron otro gran grupo de personas que fueron despedidas. Y el Estado no hizo absolutamente nada más que parafernalia en los medios de comunicación, diciendo que iba a hacer algo que después en la práctica vimos nosotros que no pasó.
Bueno, esperemos saber qué es lo que pasa más adelante. Renzo, muchísimas gracias. Ojalá que sí, ojalá que se empiece a tomar más en cuenta lo que pasa, la realidad, porque eso es lo que te decía yo de por qué hay organizaciones sociales que trabajan en el territorio y se dijeran verdaderamente lo que está pasando y eso llegaría a los referentes nacionales, quizás las políticas públicas a implementar serían otras o serían más rápidas y más efectivas. Sí, también es Ahora, como si que vos... es bastante complicado, digamos, en lo que es el sector, agregar más trabajo en el Estado cuando sabemos que hay un excesivo gasto en el Estado y no se da posibilidad tal vez a los privados a trabajar en conjunto con el Estado para vincular a distintas personas y poder poner gente a trabajar en las condiciones que corresponden. También hay como esa cuestión, ¿no? Bueno, eso debería ser una política pública a implementar en lo inmediato. Alberto Fernández pronunció hace unos días que va a poner en marcha el Consejo Económico y Social. Es decir, ahí va a trabajar con empresarios para ver cómo genera dinero y va a ver qué medidas económicas también se puede tomar para el plano social para aquellas personas que no tienen un trabajo formal. ¿Para qué? Para trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las unidades productivas, la venta de los puestos callejeros, pero o nosotros, mejor dicho, lo vemos como una nueva... No sería mentira porque todavía no se empezó a hacer, pero recordemos que la campaña de Alberto Fernández juntó gente de todos los lugares para hacer esta campaña contra el hambre y sin saber el contexto que se le venía en el 2020, de coronavirus, no pudieron implementar nada de ese consejo contra el hambre. Y no, porque el coronavirus afectó todas las economías internacionales también, o sea, hay que ver los contextos y los distintos impactos. No, sí, por supuesto. Bueno, Renzo, hablamos en otro momento, me estás tirando palo, y tenemos que cerrar la nota. No, es que hay muchos datos que lamentablemente son negativos, ojalá pudiéramos dar mejores noticias. ¿no? Obviamente, o sea, el contexto es muy negativo para la Argentina, o sea, también la noticia del fin de semana estalló por todos lados, pero, o sea, van a seguir haciendo estas mediciones en los distintos supermercados para el próximo mes. Nosotros vamos a empezar, hay otras agrupaciones que están haciendo un supuesto control de precios, nosotros vamos a empezar a hacer el nuestro para, por supuesto, seguir participando en el ISEPSI. Nosotros no vamos solamente a los grandes supermercados, sino también lo que tiene que ver con los mayoristas y las cadenas de almacenes barriales, porque son distintos los precios, entonces afectan a la población de distinta manera. Renzo, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el próximo mes. Muchísimas gracias. A cruzar los dedos. Dale. Buenos días para todos y todas. Hasta luego. Bueno, así dialogábamos con Renzo Toranza, integrante de Barrios de Pie. Bueno,